distribución de oxígeno y CO2 entre los alvéolos y la sangre, transporte de oxígeno y CO2 en la sangre y los líquidos corporales hacia la célula de los tejidos y desde la misma. No solamente el respiratorio lo tomamos como la parte a nivel de pulmón, sino también el intercambio de gases entre los tejidos. Vamos a ver tiene la regulación de la respiración y la regulación del equilibrio ácido-base. Vuelvo y repito, este segundo corte se caracteriza por explicarnos los sistemas de control del pH. Ya sabemos que el pH fisiológico es de ¿cuánto? 7.4. Eso está claro, ¿verdad? El primer punto de control, ¿cuál va a ser? La hemoglobina. La sangre, la hemoglobina, sirve como un efecto buffer. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad entonces de neutralizar, unir a los hidrogeniones y con eso entonces regula lo que es el pH de la sangre. El segundo control viene dado por la respiración. El aumento o la disminución de la frecuencia respiratoria intervendrá en esta regulación. ¿Cómo está constituida el sistema respiratorio? Las vías respiratorias superiores e inferiores. Las vías respiratorias superiores, la nariz, tenemos la faringe. En la faringe la dividimos en tres estructuras: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En la nasofaringe se encuentra conectada al oído mediante las trompas de Eustaquio. En sus paredes se disponen de agregados de tejido linfoide, amígdala faringea o adenoide. Las vías respiratorias inferiores, entonces comenzamos con la laringe, ¿verdad? En donde encontramos el órgano de fonación, está la epiglotis. Tenemos el árbol traqueobronquial que comienza con la tráquea, los bronquios principales, los bronquios globales, bronquios segmentarios y los bronquios subsegmentarios. Esta, desde la tráquea hasta los bronquios subsegmentarios, los vamos a denominar como vías cartilaginosas. ¿Por qué razón? Simplemente porque su pared está rodeada por cartílago. Luego encontramos a los bronquiolos y los bronquiolos terminales, que ya a partir de los bronquiolos desaparece esa estructura del cartílago. Todas estas estructuras tienen una capa de músculo liso, en donde ya una vez que están los bronquiolos, esta capa de músculo liso puede incluso contraerse a un grado de que pueda cortar la circulación de aire, cosa que no va a pasar desde los bronquiolos subsegmentarios hacia arriba, porque el cartílago impide que vaya a colapsar esa vía respiratoria. Existen 23 generaciones de bronquiolos, 16 de los cuales constituyen las zonas de conducción, desde las tráqueas hasta los bronquiolos terminales. Luego de ellos, a partir de la 16ª generación, se pueden observar bronquiolos respiratorios, donde no son alvéolos todavía, pero puede haber un intercambio de gases en esas estructuras. Encontramos los conductos alveolares y encontramos los sacos alveolares. Un poco hablando de histología de la pared de las vías respiratorias, encontramos que el árbol bronquial está formado por tres estructuras importantes: una mucosa, un músculo liso y un tejido conectivo. Y vemos que en la mucosa tenemos una lámina epitelial de células columnares pseudoestratificadas que son ciliadas. Estos cilios ayudan, tienen unos movimientos que van en sentido desde los pulmones hacia la tráquea. ¿Para qué? Para movilizar entonces cualquier cuerpo extraño y moco para que llegue hasta lo que sería la laringe y sea deglutido y pase hacia el sistema
gastrointestinal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Van de los pulmones estados de En sentido ascendente hacia la atrás. ¿Pregunta, duda? La unidad respiratoria. Tenemos que la unidad respiratoria terminal o vacino es el conjunto de 3 a 5, es esa estructura en donde encontramos el saco alveolar, ¿verdad? Y que está ricamente perfundida de sangre. Tiene bastantes redes capilares para entonces toda la parte del intercambio gaseoso. El conjunto de 3 a 5 unidades respiratorias constituye lo que es un lobulillo respiratorio. En los alvéolos o en estas terminales respiratorias o los vacinos respiratorios, vamos a encontrar dos estructuras importantes, que es los poros de Kohn y los canales de Lange. ¿Qué son cada uno? Los poros de Kohn son interrupciones de la pared alveolar en donde puede existir una circulación accesoria al aire alveolar entre unidades adyacentes, una ventilación colateral. ¿Qué nos dice esto? Que cada alvéolo puede tener entonces o tiene unos poros que se denominan de Kohn para que el aire que entra en ese alvéolo tenga la capacidad de poder pasar a otros alvéolos paralelos y que se garantice la ventilación de todos esos alvéolos, de todos esos asientos. ¿De acuerdo? Es como una medida de seguridad de que, bueno, no solamente entra el aire a este alvéolo, sino que también puede pasar a los paralelos en caso de que haya algún daño a nivel de la estructura y el conducto de aire que llega a ese otro alvéolo esté obstruido. También vamos a encontrar los canales de Lambert. Son estructuras tubulares tapizadas por epitelios que comunican los espacios alveolares con los bronquios terminales. Desde el bronquio terminal, entonces, hacia los espacios alveolares, tenemos estos canales para garantizar que el aire que está entrando también entonces pueda distribuirse a lo largo de los alvéolos para que entonces todos ellos reciban la cantidad de aire necesaria. Bueno, son como unas estructuras de seguridad para garantizar que todos los alvéolos puedan recibir aire. Bueno, en los alvéolos vamos a encontrar dos tipos de células. Una célula alveolar tipo 1, que es el 95% de la superficie alveolar, y la tipo 2, que es el 5% de la superficie. Son precursores, estas últimas, de las células tipo 1 y además son productoras de una sustancia muy importante que es el surfactante. ¿Recuerdan un poco en histología para qué servía el surfactante? Sí, no para que eso pasaba en el tema de las máquinas, que no había surfactante. No, el problema del asma no es tanto el surfactante. Es una obstrucción a nivel de los bronquiolos en donde no puede escapar el aire. Pero el surfactante no hay una deficiencia. Es una sustancia tensoactiva que evita que colapse el pulmón. En el alvéolo encontramos entonces lo que es la membrana respiratoria. Esta membrana respiratoria está constituida por el epitelio alveolar, el endotelio capilar, el espacio intersticial, que está formado por fibroblastos, macrófagos tisulares, y el surfactante alveolar. Todas estas estructuras, ¿verdad?, capas que vamos a encontrar, es lo que tiene entonces que cruzar tanto el oxígeno como el CO2. El líquido surfactante es una sustancia tensoactiva
formada en un 85% por fosfolípidos como la fosfatidina. Recuerda un poco el potencial de difusión, un poco de los gases, cuando estudiamos la parte de transporte de membrana, la difusión, etc. ¿Recuerdan un poco, habrán leído acerca del potencial de difusión del CO2, del oxígeno? Cada uno tiene un potencial de difusión propio, diferente al otro. El CO2 tiene la capacidad de difundir de una manera mucho más rápida que el oxígeno. Y vamos a ver en la próxima clase que las concentraciones incluso de oxígeno y de CO2 van a variar y que las presiones entre el alvéolo y el capilar son diferentes y son más significativas en el oxígeno que con respecto al CO2. ¿Por qué? Porque necesita entonces menos diferencias de presiones en CO2 para pasar del capilar al alvéolo. Pero necesitas una diferencia mucho más significativa de presiones en cada una de las estructuras para que el oxígeno pase del alvéolo hacia el ¿cómo se llama? Hacia el capilar. Este sistema respiratorio, como ya hemos venido estudiando, está inervado por el sistema nervioso autónomo, en donde vamos a encontrar el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace cada uno de ellos? Cuando hay una estimulación del parasimpático, ocurre una broncoconstricción, una vasodilatación y aumento de las secreciones glandulares. Obviamente, ya sabíamos que el parasimpático, al estimular a nivel del sistema circulatorio, causa una vasodilatación. Bueno, eso lo encontramos ahí. Pero en cuanto a la musculatura lisa que recubre las estructuras del sistema respiratorio, más bien va a causar una broncoconstricción y una estimulación de las células glandulares que van a producir moco y va a aumentar una estimulación del parasimpático, va a estimular entonces la secreción de ese moco, la estimulación de esas células glandulares para la expulsión del moco. Y el sistema nervioso simpático, ¿qué va a ocurrir? Lo contrario, va a una broncodilatación y una vasoconstricción. Ellos se manejan de una manera sinérgica, porque si estimulo el parasimpático, ¿verdad? Y estoy causando una broncoconstricción y hago una vasodilatación, hay un equilibrio entre la cantidad de sangre que está llegando hacia el alvéolo y la cantidad de aire que está disponible para el intercambio gaseoso. Y viceversa. ¿Qué función tendría esta producción de moco en el parasimpático? No en el parasimpático, sino por el parasimpático. ¿Pero a qué se debe o qué función cumple? La función del moco es de protección de cualquier cuerpo extraño que entre en el sistema respiratorio y también la movilización y la lubricación de todo eso. Y por eso, por la vasoconstricción, la broncoconstricción, produce moco. No, son dos características distintas. Ocurre una broncoconstricción, ¿verdad? Pero además, paralelamente, estimula la secreción de moco, pero no va de la mano en el sentido de que tiene una función sinérgica la producción de moco y la vasoconstricción. ¿Y por qué en el simpático entonces no ocurre que es producción de moco? Porque las terminaciones o los receptores a nivel de estas células son colinérgicos y no adrenérgicos. Pero una pregunta, cuando hay vasoconstricción, porque hay broncodilatación, porque uno se contrae y otro se dilata. Ya, respondí la pregunta. Ok, primero en el simpático hay vasoconstricción y porque hay broncodilatación, porque
el vaso está... Primero, ¿por qué no hay una broncoconstricción también? Por los tipos de receptores que vamos a encontrar allí. Ahora, si yo agarro y estoy, pongámosle un poco analicemos la situación. Si yo comienzo a hacer una actividad física, empiezo a trotar, ¿verdad? Estoy aumentando aumento lo que es la inervación o la estimulación del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Este sistema nervioso simpático va a ayudar a aumentar la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Eso aumenta la velocidad del flujo sanguíneo, ¿correcto? Yo aumento esa velocidad aumentada y que está aumentando las necesidades metabólicas de los tejidos, necesita que llegue más rápido el oxígeno y llegue más rápido también nutrientes. Pero quedándonos con el oxígeno, ¿qué ocurre? Si yo agarro, entonces aumento la velocidad del flujo. Yo causo una broncodilatación para que la membrana respiratoria, el alvéolo, esté mucho más extendido para que haya una mayor superficie ¿cómo se llama? De intercambio de gases y además haya una mayor entrada de aire hacia los alvéolos por una broncodilatación. ¿Me explico? Ese es el juego que entonces hace. Bueno, aumento el flujo, pasa más sangre, pasa más rápido la sangre por los alvéolos, pero entonces entra más aire, permito que entre más aire para que se dé el intercambio gaseoso de una manera más efectiva. ¿Se comprende? Okay. Tenemos que, en cuanto a la mecánica de la respiración, tenemos dos procesos, la inspiración y la expiración. Estos procesos se llevan a cabo gracias a ciertos músculos que vamos a encontrar. Una respiración en reposo, como la que tenemos ahorita, se basa más que todo en lo que es los movimientos diafragmáticos. Bueno, contracción y dilatación del diafragma para entonces ayudar a inflar, para que ayude a la inspiración y a la inspiración del aire de los pulmones. Pero una respiración mucho más forzada, necesitamos entonces de músculos como el músculo del diafragma, de los intercostales externos, escalerno y el esternocleidomastoideo para la inspiración. Y para la expiración necesito entonces músculos intercostales internos y la musculatura también abdominal. Si yo agarro y comienzo un ejercicio respiratorio donde comience a inspirar de una forma enérgica y a expirar de una forma bastante profusa, forzada, necesito entonces la contracción de estos músculos. Muchas veces uno puede agarrar y decir, por lo menos a nivel de la parte clínica, bueno, tengo un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, que tiene que ver la nutrición en ese aspecto. Un paciente con una insuficiencia respiratoria es un paciente que se desnutre, pero de una manera rápida. Pero de verdad que es bastante rápido. ¿Por qué razón? Por la actividad muscular que tiene. Es tanto el ejercicio muscular y la condición muscular para cada respiración que el gasto energético es sumamente elevado. Y necesitamos entonces atender a ese paciente de inmediato, porque en cuestión de un mes puede perder más de 10 días. Me gusta siempre hablar de esta parte porque, por lo menos, si nos ponemos a ver, todos los sistemas tienen una relación un poco más directa con la nutrición, pero respiratorio lo dice, bueno, aparte del oxígeno y la respiración celular, que más tiene. Y es esa parte energética tan enorme
cuando hay una respiración forzada por alguna patología que condicione una respiración normal. Al igual que cuando hablamos a nivel del sistema circulatorio, acá también vamos a hablar de presiones. ¿Por qué razón? Ahí la circulación del aire va dependiendo de un gradiente de presión. Aplica la misma norma. Para que el aire pueda circular de un segmento a otro, necesita una diferencia de presión entre uno y otro. Vamos a encontrar entonces las presiones pleurales, presión alveolar, presión transpulmonar y presiones de retracción elástica. ¿A qué se refiere cada una? La presión pleural, presión dada por el líquido contenido entre la membrana pleural, pulmonar y torácica. Es una presión negativa de menos 5 centímetros de agua hasta menos 7,5 centímetros de agua. El pulmón, ¿verdad?, tiene una membrana que se llama pleura. Esa membrana pleural está constituida en dos membranas. Una membrana que está hacia el lado del pulmón y la otra hacia la cara de la pared torácica, que está en contacto con o estaría más expuesta a lo que son las costillas, al hueso. ¿Cuál es su función? Proteger en cuanto a los movimientos del pulmón ese roce que pudiera tener con la estructura ósea y que no sufra un daño. Los pulmones están casi libres de movimiento a nivel de la pared torácica y esa membrana pleural lo protege y tiene una especie también de función de lubricación para que él se pueda mover dentro de la caja torácica. Ahora, ¿qué explica que esta presión pleural sea negativa? La circulación linfática. La circulación linfática tiene varias terminaciones entre esas membranas pleurales, pulmonar y torácica, en donde hay una acumulación de líquido normal, que es el líquido pleural, y ese líquido es sumamente controlado por esta circulación linfática. Al hacer una especie de vacío, de extracción de líquido, genera una presión negativa de la membrana pleural, lo que evita que este pulmón colapse. Entonces, la presión pleural negativa ayuda a que este pulmón se mantenga de una manera distendida, claro, que no vaya a colapsar. A nivel patológico puede haber acumulación anormal de líquido, un edema pleural, y este edema pleural obviamente va a condicionar los movimientos del pulmón para la inspiración y la expiración. E incluso puede haber los pasos de este líquido hacia el pulmón y hay un derrame pleural. La presión alveolar, presión de aire presente en los alvéolos, que puede ser de menos 1 centímetro de agua en la inspiración y 1 centímetro de agua en la expiración. ¿Por qué uno y otro? Lo mismo que hablamos, la diferencia de presiones entre un segmento y otro. En este caso sería la diferencia de presión de aire del ambiente y la diferencia de presión de aire en el interior del pulmón, a nivel de los alveolos. Claro, si es positiva, va a entrar aire hacia los alveolos. Si es positiva la presión intraalveolar, no. ¿De acuerdo? Pero si es negativa, sí, el paso del aire ambiental hacia el alveolo se da. Ahora, cuando una vez que llega el aire, aumenta la presión. Al llegar el aire al alveolo, aumenta la presión. Y al aumentar la presión, hay una diferencia entonces, un gradiente de presión que hace que este aire pueda entonces salir hacia la superficie, hacia el ambiente. La presión transpulmonar es la diferencia de las presiones alveolares y la presión pleural.
Y la presión de retracción elástica pulmonar es la presión dada por las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colocar los mismos en cada grado de expansión. Gracias a todo ese tejido conectivo que tiene el pulmón, ahí tiene fuerzas elásticas que siempre van a tratar entonces de que ese pulmón vaya a colapsar. Y tenemos acá el efecto del surfactante, la tensión superficial, para evitar que esas presiones que buscan que el pulmón colapse no terminen de darse y que no vayan a colapsar. ¿Por qué? Porque ella es una sustancia tensoactiva, ¿verdad? Formada. ¿Cuál es la característica a nivel de los fosfolípidos? ¿Qué características tienen los fosfolípidos en su estructura? ¿Qué son? ¿Son qué? Ajá, yo escucho antipáticos. Ok. Ajá. ¿Qué habla de eso? ¿Cómo es su estructura? De la permeabilidad selectiva. ¿Qué? De la permeabilidad selectiva, tiene una parte lipídica y otra parte. Bueno, la permeabilidad no, porque a menos que esté formando una membrana, pero si tiene una parte lipídica ahí. Y otra proteína. ¿Otra? Ok. Una hidrofóbica, ¿verdad? Y una Hidrofílica. hidrofílica. ¿De acuerdo? Esta característica hace que entonces cuando tiende a colapsar el alvéolo, ¿verdad? Esta parte polar y esa característica hidrofóbica por un lado y hidrofílica hace que entonces no logre colapsar, sino que se mantenga una tensión dentro del alvéolo y que ayude a que este no se termine de colapsar. ¿Bueno? Gracias a estas funciones encontramos entonces ciertos trabajos que podemos evaluar a nivel respiratorio. Que tenemos el trabajo de insensibilidad, trabajo de resistencia tisular y trabajo de resistencia de la vía respiratoria. Este trabajo viene dado a nivel de insensibilidad, es un trabajo requerido para expandir los pulmones en contra de las fuerzas elásticas de los pulmones y del tórax. El trabajo de resistencia tisular es el trabajo que se requiere para vencer la viscosidad de los pulmones creada por este moco que se produce y de las estructuras de la pared torácica. Y el trabajo de resistencia de las vías respiratorias, que es el trabajo requerido para vencer la resistencia que generan las vías respiratorias durante el movimiento del aire a los pulmones. También podemos evaluar los volúmenes pulmonares. Y esto es algo que evalúa mucho, por lo menos el neumonólogo, ¿verdad? Cuando hace un estudio que se llama espirometría. Pueden evaluar entonces el volumen corriente, el volumen de la reserva respiratoria, el volumen de la reserva respiratoria y el volumen vesical. ¿Qué es cada uno? El volumen corriente es el aire que es aspirado, ¿verdad? Que recorre el sistema respiratorio en la inspiración o la expiración en una respiración normal. Y se calcula que es alrededor de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente, que es alrededor de 3.000 mililitros. Bueno, una respiración normal, yo inspiro de una manera el reposo, pero después de esa inspiración hago una inspiración forzada. Si yo calculo cuánto es la capacidad, cuánto aire entra en esa inspiración forzada, es alrededor de 3.000 mililitros.
El volumen de reserva expiratoria es la cantidad de aire adicional máximo que se puede expirar, es decir, expulsar mediante una expiración forzada después de una expiración corriente normal, que es alrededor de 1100 mililitros. Y el volumen residual, es el volumen de aire que queda en los pulmones tras la expiración forzada, que es alrededor de 1200 mililitros. En base a esto, podemos entonces calcular las capacidades inspiratorias. Las capacidades pulmonares, donde encontramos la capacidad inspiratoria, que es la sumatoria entre el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Si uno era de 500 y el otro era de 3000, entonces la capacidad inspiratoria es de 3500 mililitros. La capacidad residual funcional es la sumatoria entre el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que es alrededor de 2300 mililitros. La capacidad vital es la sumatoria entre el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Y la capacidad pulmonar total es la sumatoria de todos los volúmenes. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son 20 a 25% menores en mujeres que en el hombre. Son mayores también en personas que sean altas y personas que sean atletas. La mía debe ser como de, no sé, últimamente ha bajado muchísimo. Con el ámbito, todas las sedentarismo. Casi que no tengo reserva respiratoria. Ok. Podemos encontrar a nivel del pulmón ciertas características. Una de ellas es el espacio muerto. ¿A qué se refiere? Dentro del espacio muerto encontramos al espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. Esto se debe a estructuras, el espacio muerto anatómico se refiere a las estructuras del sistema respiratorio en donde no hay un intercambio de gases. ¿Cuáles creen ustedes qué estructuras hay en un espacio muerto anatómico? ¿Cómo? La tráquea. La tráquea, ¿qué más? La faringe, los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los